Soy la doctora Beth Rappaport del Mount Sinai Medical Center. Este video instructivo revisará las indicaciones, contraindicaciones, técnicas y complicaciones potenciales para realizar la punción lumbar. La punción lumbar se realiza con fines diagnósticos o terapéuticos. Es esencial para establecer el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central, incluidas meningitis, encefalitis o mielitis. Una punción lumbar diagnóstica también puede usarse en procesos inflamatorios diagnósticos, como esclerosis múltiple, polineuropatía desmielinizante idiopática aguda, también llamada síndrome de Guillain-Barré, y vasculitis. La hemorragia subaracnoidea también puede diagnosticarse con la punción lumbar. Además, en el líquido cefalorraquídeo puede realizarse un estudio citológico o búsqueda de proteínas específicas para diagnosticar otros trastornos, como neoplasías malignas o síndromes paraneoplásicos. Los trastornos metabólicos también pueden causar alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Puede efectuarse punción lumbar terapéutica para aliviar síntomas a causas específicas de hipertensión intracraneal, como meningitis por criptococos o hipertensión intracraneal idiopática. También puede usarse para administrar medicamentos como anestésicos, quimioterapéuticos, antibióticos o medio de contraste para mielografía. Existen unas cuantas contraindicaciones para la punción lumbar. Las contraindicaciones absolutas incluyen infección cutánea sobre el sitio de punción, sospecha de tumoración intracraneal o en la médula espinal, hipertensión intracraneal con signos de herniación inminente, ya que la punción lumbar puede acelerar la herniación, diátesis hemorrágica o coagulopatía no controlada. Por lo general, una cuenta plaquetaria menor de 50.000, la disfunción plaquetaria o INR mayor de 1.4 se consideran factores de alto riesgo y requieren corrección de la coagulopatía antes de realizar una punción lumbar. Las contraindicaciones relativas incluyen hipertensión intracraneal con signos de herniación cerebral, deformidades de la médula espinal, deformidades óseas en el sitio de punción planeado o sospecha de absceso epidural lumbar. Por último, la escasa cooperación del paciente o el compromiso cardiorrespiratorio pueden obligar a la punción lumbar bajo guía fluoroscópica o anestesia. Si existe alguna posibilidad de efecto de masa, riesgo de herniación o deficiencia neurológica focal, deben obtenerse neuroimágenes, MRI o CT de la cabeza antes de realizar la punción lumbar. Si la punción lumbar está contraindicada, pero existe una sospecha clínica intensa de infección, en particular meningoencefalitis bacteriana o herpética, debe iniciarse de inmediato antibiótico-terapia empírica. Un estuche para punción lumbar casi siempre contiene guantes estériles, manómetro, válvula de 3 vías, campos estériles, antiséptico con yodo o una solución de clorhexidina y torundas, lidocaína 1%, jeringa de 3 mililitros, aguja calibre 20 y 25 para la inyección de lidocaína, aguja espinal calibre 22 con estilete, tomando en consideración que la longitud varía para lactantes, niños y adultos, y 4 tubos de plástico para recolección numerados del 1 al 4 con tapa. Como preparación para el procedimiento, se obtiene el consentimiento informado del paciente. Se explica el riesgo potencial del procedimiento, que incluye infección, hemorragia, cefalea, dolor de espalda y lesión nerviosa. Explicar los posibles tratamientos para estas complicaciones. La punción lumbar casi siempre se realiza en la cama con el paciente en decúbito lateral. Como alternativa, el paciente puede sentarse en el borde de la cama inclinado sobre una mesa o almohada. Se usa esta posición si no es necesario medir la presión de abertura de la punción o si el paciente no puede permanecer en posición horizontal. Se pide al paciente que se flexione en posición fetal y que arquee la espalda hacia el médico para favorecer la separación de las apófisis espinosas y permitir el paso de la aguja. Para determinar el sitio correcto para inserción de la aguja, se palpa la porción superior de las crestas ilíacas y se traza una línea imaginaria que las conecte. Esta línea debe cruzar la columna al nivel de L4. La aguja debe insertarse en el espacio intervertebral entre L3 y L4 o L4 y L5. Ya que la médula espinal termina en L1 o L2.
Se palpa el espacio intervertebral y se hace una pequeña marca como guía después de preparar y cubrir al paciente con campos estériles. A continuación, se procede al lavado de manos y se calzan los guantes estériles. Para preparar al paciente, se limpia la espalda con una solución antiséptica. Se inicia desde el sitio de inserción y se continúa en círculos concéntricos crecientes. Esto debe hacerse 3 veces. Se cubre el área con un campo estéril, asegurándose que la abertura quede sobre el sitio de punción. Es útil colocar el campo estéril sobre las crestas ilíacas en caso que sea necesario palpar de nuevo las referencias anatómicas. Para producir anestesia local, se inyecta lidocaína en el sitio de inserción de la aguja. Se aplica alrededor de 1 milímetro de lidocaína en un plano superficial con aguja pequeña calibre 25 para formar un abón. El paciente sentirá un piquete y ardor. Se cambia la aguja por una de calibre 20 o 22 mientras la lidocaína empieza a actuar. Se inyecta luego en sentido perpendicular a la piel en la trayectoria planificada de la aguja espinal. Con cada avance de la aguja, se tira un poco del émbolo antes de inyectar para confirmar que la aguja no está en un vaso sanguíneo. Se continúa este proceso mientras se hace avanzar la aguja lo más profundo que sea posible. Mientras la lidocaína hace efectos, se organiza el equipo. Se abren los tubos de recolección, se ensambla el manómetro y se verifica la aguja espinal y el estilete. Se palpan de nuevo las referencias anatómicas, ya que el paciente pudo haberse movido durante la inyección del anestésico. Se inserta la aguja espinal de manera que el bisel esté en el plano de las fibras longitudinales de la dura madre, para abrir las fibras y no cortarlas. Cuando el paciente está en decúbito lateral, el bisel se dirigirá hacia el techo. Si el paciente está en posición vertical, la aguja debe girarse para que el bisel quede hacia el costado del paciente. Se dirige la aguja hacia la cicatriz umbilical que corresponde a casi 15 grados hacia la cabeza. Aplicar fuerza constante y lenta para que la aguja pase los planos císticos. Durante el procedimiento se atravesarán las siguientes estructuras: piel, tejido subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento infraespinoso entre las apófisis espinales, ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre, aracnoides, hasta el espacio subaracnoideo que contiene las raíces nerviosas de la cauda equina. Puede percibirse un chasquido al cruzar el ligamento amarillo, seguido de una reducción en la resistencia cuando se penetra el espacio lleno con líquido cefalorraquídeo. Una vez en el espacio subaracnoideo, se retira el estilete por completo para valorar si fluye líquido cefalorraquídeo. Si este no aparece, se hace avanzar la aguja unos 2 milímetros y se retira el estilete de nuevo. Este proceso puede repetirse. Si no puede entrar al espacio porque topó con hueso, colocar el estilete por completo y retirar la aguja hasta el tejido subcutáneo. Se palpa de nuevo las referencias anatómicas y se redirige la aguja. Es útil observar con cuidado la posición o ángulo del paciente, la trayectoria de la aguja y la localización del hueso que se tocó antes de retirarse para poder hacer un cambio sutil en la dirección y se inserta de nuevo la aguja. Esto asegura un método razonable en lugar de intentar la localización al azar para alcanzar el sitio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Una vez que se obtiene el líquido cefalorraquídeo, se retira el estilete y se conecta el manómetro para obtener la presión de abertura. Se abre la válvula hacia el manómetro. Para obtener una medición exacta, se pide al paciente que extienda las piernas con cuidado y se mantenga tranquilo. Una vez que la columna de líquido deje de elevarse y se registre la medición, se rota la válvula para permitir que el líquido cefalorraquídeo del manómetro gotee al primer tubo de recolección, el cual puede mantenerse debajo del manómetro para captar el líquido cefalorraquídeo que al principio se expulsará del dispositivo. Las presiones normales son 100 a 180 milímetros de agua. Las presiones mayores, de 200 milímetros de agua, reflejan hipertensión intracraneal. Desprenda y deje a un lado el manómetro y permita que el líquido gotee directamente en cada tubo. Esto casi siempre ocurre despacio, gota a gota, pero si el flujo parece demasiado lento, introduzca el estilete y haga rotar la aguja hasta 90 grados para liberar alguna raíz nerviosa que esté presionada contra la punta de la aguja. Recuerde rotar la aguja de nuevo a su orientación antes de retirarla. Se obtienen muestras de líquido en cada uno de los 4 tubos, al menos 3 o 4 mililitros en cada uno, a menos que esté indicada la citología, en cuyo caso se requieren al menos 5 mililitros para obtener mejores resultados.
Es importante señalar que una punción traumática puede verse un poco sanguinolenta o rosada, pero debe aclararse en cada tubo sucesivo. Si la indicación es terapéutica, puede extraerse volúmenes mayores de líquido cefalorraquídeo, hasta 40 mililitros. Una vez que se recolecta una muestra adecuada, se introduce el estilete y se retira la aguja. Se hace presión con una gasa durante 1 minuto o por más tiempo si existe hemorragia en el sitio de punción. Se aplica un vendaje adhesivo y limpiar el antiséptico de la espalda del paciente. Las pruebas de laboratorio en el líquido cefalorraquídeo deben ser específicas para la patología sospechada. Si sospecha infección, analice la cuenta celular diferencial del líquido cefalorraquídeo en los tubos 1 y 4. Glucosa, proteínas, tinción de Gram, cultivo y PCR. Y considere enviar una muestra para cultivo de bacilos ácido resistentes o PCR para TB. Antígeno criptocócico y tinción con tinta china. Cultivo para hongos, BDRL, anticuerpos contra Borrelia burgdorferi, PCR para virus como HSV, CMV, BZB, EBV, HHV6 y virus JC. El líquido cefalorraquídeo normal en adultos tiene menos de 5 leucocitos. Una cifra alta de leucocitos puede indicar infección. Las clases de organismos que causan infección del SNC, bacterias, hongos, tuberculosis, virus, tienen distintos perfiles de recuento y tipo de leucocitos, glucosa y proteínas, lo que ayuda a identificar la causa de infección antes del crecimiento en los cultivos. La capacidad para diagnosticar un organismo a menudo se ve limitada por la superposición significativa entre las cifras. Por ejemplo, en la meningitis bacteriana la cuenta de leucocitos varía desde 5 hasta miles, con predominio inusual. La glucosa casi siempre está baja, menor de 45 miligramos sobre 100 mililitros, y las proteínas se elevan hasta 50 a 500 miligramos sobre 100 mililitros. La presión de abertura también puede elevarse a más de 200 milímetros de agua. La meningitis viral tiene leucocitos de 5 a 2000, pero casi siempre menos de 250, con predominio linfocítico, aunque al principio puede haber predominio de neutrófilos. En caso de HSV también puede haber cifras de eritrocitos mayores de 5 por mililitro. La glucosa a menudo es normal y las proteínas se elevan de 20 a 200 miligramos sobre 100 mililitros. Es probable que la presión de abertura sea normal. Si realiza una punción lumbar para investigar trastornos inflamatorios, pueden solicitarse pruebas adicionales. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en la muestra deben analizarse el recuento celular diferencial, proteínas, glucosa, bandas oligoclonales y aumento en la tasa de síntesis y en el índice de IgG. Los cultivos y la PCR viral deben ser negativos. En la AIDP o síndrome de Guillain-Barré, los hallazgos típicos son proteínas elevadas con recuento normal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, lo que se conoce como disociación albuminocitológica. Esto ocurre en 80% a 90% de los pacientes con GBS, una semana después del inicio de los síntomas. La hemorragia subaracnoidea debe distinguirse de una punción traumática que casi siempre contiene 1 o 2 leucocitos por 1000 eritrocitos y eritrocitos que disminuyen en los tubos subsiguientes. Además, con la centrifugación se obtiene un sobrenadante claro. Si se sospecha neoplasia maligna, el líquido debe enviarse a estudio citológico y pruebas especializadas como citometría de flujo y otras tinciones. La punción lumbar es un procedimiento relativamente seguro. En un pequeño porcentaje de pacientes puede haber complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son dolor de espalda en 1/3 de los pacientes y cefalea en 10% a 30% de los pacientes. La cefalea posterior a punción lumbar se atribuye a la baja presión del líquido cefalorraquídeo por una fuga interna persistente que ejerce tracción en las estructuras sensibles al dolor. La cefalea característicamente se agrava cuando los pacientes se sientan o se ponen de pie y comienza 24 o 48 horas después del procedimiento, pero puede durar hasta 2 semanas. La cefalea posterior a punción lumbar casi siempre se trata al principio con analgésicos orales. Puede tratarse con líquidos y mantenimiento de la posición horizontal, pero ninguno de estos tratamientos ha sido efectivo. Si el dolor es intenso y resistente al tratamiento, puede usarse un parche hemático para sellar una fuga dural. La realización de la punción lumbar con la aguja espinal más pequeña posible, como una 25, conlleva un menor riesgo de cefalea, pero esto no siempre es práctico para punciones diagnósticas y solo debe usarse para anestesia.
Se informa dolor radicular transitorio en 13% de los pacientes y solo persiste en raros casos. Puede haber hemorragia local en el sitio de inserción de la aguja y pocas veces produce un hematoma epidural que puede ameritar evacuación quirúrgica. Hay informes de paraparesia en pacientes que reciben anticoagulantes. La infección es una complicación más rara, pero se ha informado. La herniación cerebral es una complicación posible, pero es mucho menos frecuente con la práctica habitual de neuroimágenes, MRI o CT antes de la punción lumbar, para descartar una masa intracraneal o efecto de masa. En resumen, una punción lumbar puede ser crucial para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En este video, se revisaron las indicaciones, contraindicaciones, técnicas y complicaciones potenciales en la realización de la punción lumbar. Con práctica es posible realizar el procedimiento con confianza y habilidad. Gracias por observar este video.